Bueno, listo, son las 11:35 en Colombia, 10:30 hora México. Espero que estén muy bien, estamos muy felices de tenerlos acá con ustedes. Ya la gente poco a poco se va entrando, los colegas, los comunicadores asociados a Red América. Bienvenidos a esta segunda sesión de comunicadores. Aquí estamos y nos parece muy interesante, muy importante este tipo de espacios, porque primero estamos entre colegas, estamos acá todos comunicadores, responsables de las comunicaciones, del mercadeo, de la visibilización, del posicionamiento de nuestras empresas. Y segundo también, porque creemos que es importante, primero, estos diálogos que hacemos a través de organizaciones de toda América Latina. Estamos acá y estamos viendo colegas de México, colegas también de Perú, colegas de Ecuador, de Argentina, de Colombia. Y segundo también que tenemos una misma línea de trabajo, es decir, todos trabajamos también para el fortalecimiento de organizaciones que trabajan en temas sociales, que eso nos hace también distintos. Nuestro mercadeo, nuestro posicionamiento, la forma en cómo vemos y entendemos la comunicación es totalmente distinta a lo que será una organización que se dedica a la venta de productos, a la venta de servicios. Nosotros lo que hacemos es fortalecer procesos que al final impactan a comunidades, impactan a públicos, transforman vidas. Y eso creo que es muy importante, muy interesante también la forma en cómo nos relacionamos y de hecho también creemos en Reamérica que la forma en cómo empezamos a vernos a nosotros mismos como comunicadores, nuestro trabajo al interior de nuestras organizaciones y la forma en cómo estamos comunicando también tiene un valor realmente importante. Entonces, bienvenidos, estamos muy contentos también. Ahorita vamos a hacer toda la presentación, estamos contentos porque tenemos acá a un masterclass de primer nivel, que usted ya muchos lo conoce, Andrés Novoa. Entonces, creo que Jimé tiene ya, eh, de primer nivel, entonces muy contentos también de poder participar y de poder conversar también con él, que nos va a ayudar muchísimo y ahorita nos va a contar un poco cómo va a ser la metodología para el día de hoy, para esta segunda sesión. Entonces, nada, bienvenidos, siéntanse totalmente libres, por favor, ustedes como comunicadores de si quieren prender la cámara, si quieren conversar, interrumpirnos, alzar la mano, si tienen alguna pregunta, si tienen de pronto alguna línea que les gustaría reforzar, si de pronto no entienden alguna de las cosas o les falta información, también nos pueden decir pues en esta sesión. Entonces es una sesión realmente, nos gusta pensarla muy informal, muy tranquila, muy amena, que nos sintamos muy a gusto con la presencia de todos nosotros y la idea es que entre todos también podamos aprender el día de hoy. Solamente unos anuncios chiquitos. Ahorita Nico les va a compartir en el chat la grabación de la primera sesión. Ahí pueden como revisar también los puntos en donde quedamos en la primera sesión. También tenemos una hoja con sus datos personales. Eso nos parece bien interesante porque en el caso en que ustedes lleguen a necesitar la ayuda de algún otro comunicador o quieren conocer un poco más de la experiencia, de cómo están trabajando las comunicaciones, de pronto algún compañero el día de hoy dice un comentario que a ustedes les llamó la atención. Aquí pueden revisar los datos de él, pueden revisar su WhatsApp, sus redes sociales, pueden escribirles, hola, mucho gusto, soy de la Fundación X de Colombia, me interesa también conocer su proceso. A través de Reamérica pudimos entablar esta conversación, entonces nos interesa mucho fortalecer ese proceso. Aparte de eso, tenemos un grupo de WhatsApp, porfa, los que no estén en este grupo, les sugerimos muy especialmente que se conecten. Es un grupo donde compartimos información de Red América, compartimos también eventos, noticias, compartimos información. Si ustedes también, esto es también muy importante, tienen alguna noticia dentro de su misma organización, compártala en el grupo de WhatsApp para que entre todos también nos apoyemos y podamos también rotar esa información. Y aparte de eso, les compartimos el enlace de nuestro Media Partner, que es la Stanford for Social Innovation Review. Es una revista latinoamericana, está producida por el Tecnológico de Monterrey y es de carácter de América Latina, en donde comparten información en temas de filantropía, en temas de inversión social privada, es decir, todos los temas que nosotros trabajamos. Es una revista especializada en ese tipo de temáticas. Sería súper interesante. Si a ustedes les parece, por medio de Red América, me pueden contactar a mí, a alguien del equipo, a Gilma, Nico,
y con mucho gusto les podemos dar más información si les interesa hacer una especie de media partner con ellos. Entonces, esto es totalmente abierto, podríamos revisar, como estaba diciendo, Reamérica es el puente y podemos revisar como esa línea de cómo fortalecer esa visibilización de ustedes a través de este media partner. No me voy a demorar mucho en esto. Lo que estuvimos revisando en la primera sesión, estos fueron a grandes rasgos las conclusiones que entre todos sacamos, entre cada uno de nosotros, y es que creemos que este espacio nos ayuda, como estaba diciendo, a conectar con comunicadores de organizaciones sociales en América Latina, aprender de casos de estudio. Esta palabra nos encantó y es acuñada por nuestra coordinadora de conocimiento, por Gilma Ballesteros, de la idea de trueques de conocimiento, de yo tengo algo, yo tengo un conocimiento, tengo una experiencia que tal vez tú no sabes, pero también tú sabes algo que yo no sé. ¿Y cómo hacemos ese intercambio de conocimiento en temas de comunicación? A través también de toda esta línea es fortalecer su red de aliados. Nos parece que en el tema de comunicación es súper importante tener muy bien consolidada una red de aliados, una red donde si tenemos alguna información y queremos compartirla, la podamos hacer. Este es el espacio para ustedes, este es el espacio en donde ustedes pueden compartir información, darle visibilidad a sus noticias, a sus eventos, a sus logros a nivel de proyectos. Entonces también fortalecer esa red de aliados y al final también formar una especie de media partners, es decir, que ustedes nos digan, queremos fortalecer con algún medio de comunicación, con alguna revista, con algún centro de pensamiento desde Red América y entre todos también este conocimiento compartido y colaborativo lo podremos hacer. Y al final también una de las tres conclusiones que sacamos del primer encuentro a nivel temático fueron tres, que es la primera, fortalecer toda una línea de la narrativa de nuestras organizaciones, de su organización, cómo estamos contando el cuento de quiénes somos, qué es lo que hacemos y por qué somos importantes también para nuestros públicos. Una segunda línea es conocer cuáles son las tendencias del panorama actual en la forma en cómo estamos comunicando todo este tema de inteligencia artificial, cómo estamos utilizando todos los canales digitales, cómo estamos utilizando también esta red de aliados que tenemos, cómo hacemos un relacionamiento con nuestros diferentes públicos, si hay alguna nueva forma, qué lenguaje estamos usando, si estamos usando videos o no. Es decir, cómo fortalecer toda esa línea de los cómo en términos de comunicación. Y por último, un tema de medición y evaluación, que muchos de ustedes también nos dijeron, miren, eh, hacemos muchísimas cosas, pero no sabemos cómo presentar ese impacto que estamos teniendo en temas de comunicación. ¿Cómo hacemos para la evaluación? Para que al final la evaluación que nosotros hacemos no se traduzca solamente en tuvimos tantos likes, tuvimos tantos shares, tuvimos tanto impacto en redes sociales, sino que realmente se vea, miren, nuestro trabajo es funcional y es totalmente simétrico y transversal a la labor y a los objetivos misionales de nuestras organizaciones. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para presentar eso a nuestros directores, a nuestras juntas directivas? Entonces, también queremos fortalecer esas líneas. Y para esto y para la primera línea, en términos de narrativa y en todo lo que estamos hablando, estamos muy contentos, Andrés, que estés acá con nosotros. Andrés ya es conocido de la casa, muchos de ustedes lo conocen, ha estado liderando todos los procesos de construcción de narrativa y storytelling. Andrés está trabajando con gimnasio creativo y aparte de eso, pues Andrés es profesor, investigador, mejor dicho, tienes un historial larguísimo y muy contentos de tener tu experiencia. Y aparte de eso, es doctor en comunicación, entonces también nos puedes ayudar también a visibilizar y a seguir mostrando esos puntos que tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta y que también son importantes y surgen a partir de este tipo de espacios, surgen a partir de los diálogos que estamos y que vamos a tener. Entonces, yo creo que no es más, no sé si alguno quiere comentarme algo, quiere como conversar algo acá con todos nosotros, siéntanse libres, estamos entre colegas. Si quiere comentar alguna opinión, alguna idea, sugerencia y pregunta, crítica, ¿todo claro? Ninfa,
Rompes. Gracias, buenos días para todos y de pronto tardes para algunos. Nada, con una expectativa así súper grande, creo que pues que conoces un poco desde la Saldarriaga, un proceso en el que estamos sobre el tema de la narrativa y de cómo eso que creemos nosotros que es la narrativa, convertirlo en algo sumamente digerible, cercano y que realmente nos ayude. Entonces, con una gran expectativa, solamente quería decir eso. Muchas gracias. Súper, súper. Ninfa trabaja con una fundación en Colombia que se llama Fundación Saldarrea Concha. Es una fundación súper interesante. Si quieres, Ninfa, después nos puedes contar un poco y con el trabajo con Andrés también, a ver cómo a partir de tu experiencia también podemos aprender a seguir mejorando esa idea de cómo nos contamos a nosotros mismos. Entonces, súper, Ninfa. ¿Alguien más? Gracias. ¿O damos inicio? Yo creo que nadie quiere decir nada. Bueno, listo. Entonces, Andrés, Hola Andrés, ¿cómo vas? muy bien, Andrés. Súper contento, como te dije al inicio, de que estés acá con nosotros. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, súper. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero que quiero hacer, gracias por la invitación a Red América, a Andrés Chaur, Gilma, Nico, Sandra y a todo el equipo por invitarme a participar como de este diálogo. Y para esto, entendiendo la palabra diálogo como una conversación o una muestra de ideas que va y viene, me gustaría que así como Ninfa ha prendido su cámara, invito a Ricardo, Elisma, eh, bueno, aquí está Luis Enrique. Hola Luis Enrique. Gabriela que aparece en blanco. Elisma, Emilia, Flor, Sofía, Jimena y Juliana que prendan sus cámaras y que iniciemos como este proceso de diálogo y de construcción colectiva de ciertos asuntos que quiero que trabajemos el día de hoy. Lo primero es hacer una pequeña introducción sobre el tema de la comunicación en el sector social. Muchas veces nosotros creo que tenemos algo muy fuerte y es tratar de comparar la comunicación en el sector social con cualquier otro tipo de comunicación. Y muchas veces ese es uno de los errores más fuertes que tenemos. Es una dualidad bastante significativa porque eh, pensar que la comunicación se reduce simplemente a un seguimiento de tendencias o a un seguimiento de estructuras comunicacionales ya establecidas o de lecturas de datos ya establecidos, creo que nos representa un riesgo bastante amplio. No nos podemos comparar igual. La comunicación en el sector social tiene una serie de características que a mi juicio deberíamos trabajar de una manera distinta. Y vamos a empezar, el diálogo va a estar estructurado desde varios lugares, desde que contemos experiencias y compartamos experiencias, de que analicemos cuáles son los problemas y desafíos que tiene la comunicación en el sector social y que ustedes me den como sus puntos de vista. Y por último, pues cómo podemos ver el futuro y cómo podemos vincular temas como la inteligencia artificial o la innovación en la comunicación precisamente en el sector social. Creo que en algunas de las charlas que tuvimos, ya me conozco con algunos de ustedes, pero algunas de las charlas que tuvimos, yo les conté esta experiencia. Tuve la posibilidad de trabajar con una fundación que se llama Afrodes aquí en Colombia, Asociación de Afrodescendientes que trabajan todo el tema de desplazamiento forzado y migración forzada y realizaron un proyecto que me pareció bastante interesante, que era específicamente hablar con mujeres afrodescendientes que habían sufrido migraciones a lo largo de Colombia, no solo una, sino varias veces migraciones forzadas por presencia de grupos armados o de las mismas fuerzas armadas de Colombia. Y ellos querían reconstruir un poco la memoria histórica de esas mujeres afrodescendientes. Era un reto muy complejo y se los voy a plantear desde esta perspectiva. Me llevaron a mí, un blanco citadino, que no tiene temas directamente relacionados con el conflicto armado, más que una postura clara sobre lo que creo que es el conflicto armado, y me llevaron a las zonas más alejadas de Colombia, donde había muchas mujeres
que habían sido víctimas de la migración forzada, de desplazamientos, y tenía que romper el hielo con ellas. Romper el hielo en el sentido, sentarme a hablar y dialogar, entender cuáles eran sus emociones, entender cuáles eran las formas con las que habían comprendido ese conflicto que las había obligado a salir de su tierra y a salir de su espacio. El primer reto para mí no fue el reto que tenía el proyecto. Y ahí es donde empezamos a hablar sobre cuáles son los problemas que puede tener la comunicación en el sector social. El proyecto tenía un reto muy claro, ¿no? Vamos a generar una memoria histórica de las mujeres afrodescendientes en Colombia, pero mandaron a una persona que tenía que conectarse con ellas a nivel emocional. Y mi reto precisamente era, no fue ni siquiera ni como doctor en comunicación, no fui como semiótico, no fui como podcaster o escritor o comunicador, iba con la tarea específica de poder retratar desde el arte, desde obras artísticas, cuáles eran los sentimientos y emociones que tenían ellas, porque la idea era recoger esas obras de arte, traerlas a Bogotá y en el Centro de Memoria Histórica de Bogotá hacer una gran exposición. El primer reto era reconocer que ellas no me veían como un par, insisto, me veían como una persona extraña y lejana a ese escenario que ellos vivían. Siempre estamos acostumbrados a que las poblaciones uno llega como si fuera una persona arriba de un pedestal a tratar de imponer cosas, cuando uno tiene que directamente encontrarse en un nivel mucho más profundo y no tan superficial para lograr encontrar esa cercanía con esas mujeres, en mi caso, esas mujeres afrodescendientes. Cuando pude hacerlo fue cuando me senté a hablar con ellas, cuando les conté un poco de mi historia y escuché su historia y entender que podían de alguna manera contarme cosas por medio de la confianza, al no generar yo juicios de valor y reconocer directamente como un otro a la otra persona y que me reconocieran a mí, fue el primer factor para romper el hielo. Y ahí es donde volvemos sobre la expectativa o sobre el espectro general de qué es la comunicación en el sector social. Si la pudiéramos definir de alguna manera, Luis Enrique, ¿tú cómo definirías este concepto de comunicación en el sector social? ¿Qué se te viene a la cabeza? Pues es mostrar lo que, en este caso, las organizaciones civiles hacen en favor de la sociedad, de, por el bien común. Ok, digámoslo, Luis Enrique, lo cogí de una como un bombardeo y nos dio una definición muy abierta, ¿sí? Mostrar lo que hacemos en las organizaciones sociales en términos de bien común, con los objetivos que tengamos, los propósitos que tengamos. ¿Mostrar a quién? Elisma, ¿a quién crees que debemos mostrar esa comunicación? No sé. Ah, sí, sí me escucho. ¿Sí me escucho? Te escuchamos, Ok. sí. Pues bueno, más que nada, bueno, primero quiero dar una pequeña introducción. Como soy practicante, pues aún soy completamente nueva en todo este tema, pero de lo que he vivido, estoy en FECHEC, Fundación del Empresariado del Chihuahuense. Pues más que nada de lo que he visto que hacen mis compañeros en el área de comunicación, perdón, creo sería pues para la gente. Para la gente. Es decir, cuando tenemos un impacto social, le vamos a comunicar a las personas ese impacto social. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Gabriela, qué gusto verte de nuevo, Gabriela. ¿Estás de acuerdo con el propósito de la comunicación en el sector social, tal como nos lo han expuesto Luis Enrique y Elisma, o crees que hay algo más que podamos adicionar acá? Dale, Gabriela. Yo creo que más allá de únicamente como informar, como podría ser quizá objetivo en algún otro sectores, en el sector social, la comunicación sí tiene que ser una herramienta clave de la estrategia completa, ¿no? O sea, creo que va más allá de informar, sino tiene que ayudarnos a cumplir el propósito del que tengamos. No puede ser sensibilizar sobre la causa, puede ser movilizar, pero sí creo que sobre todo en el sector social va más allá de
únicamente difundir información, que en otros sectores con eso puede ser suficiente. Muchas veces es información que los mismos públicos están buscando y que son ávidos de recibir, pero únicamente se queda en esta parte como informativa. Aquí sí creo que la comunicación sí debe ser como un pilar fundamental de la estrategia completa de la organización para lograr el objetivo que tenga. Es decir, ya no solo hablamos como la comunicación como algo netamente informativo, sino hablamos como la comunicación como una herramienta significativa en la consecución de objetivos y propósitos, tal como te lo entendí, Gabriela. Me gusta mucho ese aporte, sumado a los que Luis Enrique y Elisma nos han dicho. Julián, tú tenías levantada la mano. Sí, 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 pues es una visión muy, muy similar a la de Gabriela. Yo creo que pues al tener un objetivo social, parte de lo que debemos hacer desde el área, desde las áreas de comunicaciones de las fundaciones es buscar la manera de inspirar a las personas a que sean parte del proceso desde sus diferentes perspectivas, sea una donación, sea el apoyo al programa de alguna manera o simplemente a que sean mejores personas en general, pero pues desde la comunicación visibilizando esas historias, sensibilizando sobre lo que se hace desde la parte social. eh, es la comunicación como que toma un poquito más de relevancia, si bien el informar y mostrar resultados es válido, eh, a través de las historias que hay y que cada uno seguramente hemos vivido de nuestras fundaciones, desde nuestras fundaciones, mostrar esas historias pues es muchísimo más poderoso que el solo informar sobre lo que se hace. Entonces creo que ahí es un reto bonito que tenemos todos nosotros desde las fundaciones, como comunicadores desde las fundaciones, y es mostrar historias y visibilizar realidades y a partir de eso generar una sensibilización sobre diferentes problemáticas que hay. Y eso pues como dice Gabriela, pues nos ayuda a cumplir ese objetivo. No quiero usar la palabra corporativa, pero sí ese objetivo que hay como organización, que pues también es nuestra responsabilidad desde las áreas de comunicaciones y es como desde esta área pues utilizamos la comunicación al servicio de un objetivo organizacional superior. Claro, a veces tenemos como el tema de decir, es que si decimos comunicación corporativa, comunicación organizacional, pareciera que fuera un pecado, pero la comunicación es comunicación. Al final de cuentas, y las herramientas están para usarse, ¿sí? Tú usaste una palabra que me gusta, inspirar, ¿sí? Y Gabriela usó una palabra que es estrategia. Yo no sé si en este punto todos tienen clara cuál es la diferencia entre estrategia y táctica, porque esto también diferencia radicalmente todo lo que ustedes puedan hacer en términos de comunicación. ¿Alguno de ustedes tiene claridad sobre cuál es la gran diferencia entre el concepto de estrategia y táctica? La táctica es sobre todo como la acción puntual que yo hago, la estrategia es el objetivo o el norte a lo que quiero llegar a partir de esa acción que hago. Es decir, la estrategia es pues mi norte, mi objetivo, y yo llego a eso a partir de las acciones puntuales que hago, que serían mis tácticas. Totalmente de acuerdo. Para que lo entendamos, Ricardo, tienes la mano arriba, dale. No, pues coincido en lo general, o sea, finalmente la estrategia es tu planteamiento general, donde efectivamente está ese objetivo de lo que planeas hacer, digo, son términos que de hecho vienen de cuestiones militares, ¿no? Entonces la estrategia es, mi campaña militar es para, ¿no? Tomar el castillo que está enfrente, y las tácticas ya son cada una de las acciones que te van a hacer avanzar en el logro de esta estrategia, ¿no? Que tienen que tener una serie de características, estar ordenadas, ¿no? De alguna manera ocurre una primero, luego la otra, cada una tiene que tener responsables, ¿no? Un término en el tiempo, pero bueno, eso ya son otros detalles que tocarás, me imagino, en su momento, pero es el planteamiento general y las pequeñas secciones que nos ayudan a llevar a cabo, bueno, conseguir el objetivo que mencionaban ahorita, ¿no? Totalmente, y muchas gracias por tu intervención, Ricardo. Viene desde todo el tema militar. Les recomiendo, si se pueden leer, un libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Les ayudará un montón en entender el concepto de estrategia y táctica.
Y la estrategia la podemos definir como ese planteamiento que yo tengo respecto a un objetivo que me propongo, que no tengo y que quiero cumplir en un periodo de tiempo. ¿Sí? Ese es el concepto de estrategia. La táctica, bueno, la estrategia puede estar dividida también por fases. ¿Sí? Un objetivo no solo se consigue yo diciendo, voy a hacer tal cosa y me tiro a hacer tal cosa. ¿Sí? La estrategia también viene determinado que para conseguir un objetivo yo tengo que tener unas fases que me determinan cómo puedo conseguir ese objetivo a partir de unos objetivos mucho más específicos, y las tácticas es el cómo. Mientras la estrategia es el qué, las tácticas son el cómo. ¿Cómo hago tal cosa? Cada acción puntual que yo haga para conseguir ese objetivo en ese periodo de tiempo va a significar una acción táctica. Esa es la gran diferencia. Es decir, la estrategia es un planteamiento en términos de tiempo y de objetivos, mientras que las tácticas son acciones puntuales, tal como lo decía Julián, que me ayudan a conseguir ese gran objetivo que yo tengo. Muchas veces las confundimos, ¿sí? Y muchas veces las tácticas deben adecuarse a las necesidades del contexto, a las necesidades de mi propia comunidad, a los objetivos puntuales que vayan pasando determinados con todas las cosas que puedan suceder en un momento específico, como puede ser la economía, como puede ser una situación política, como puede ser una afectación de algo natural que le haya ocurrido a mi comunidad, a esa comunidad de impacto que yo tengo. Y además de esto, dependen mucho de esa evaluación constante de esas tácticas que yo tengo. Y aquí es donde empezamos a entendernos con un poco con lo que hemos venido trabajando respecto a las narrativas. Lo primero es el propósito. No solamente el propósito que tenga la organización, la fundación, sino también el propósito que tenga el proyecto dirigido a estas poblaciones sociales. No nos podemos olvidar jamás de ello. Y no nos podemos olvidar jamás de ello porque ese debería ser uno de los nortes donde no podemos salirnos de allí. El propósito nos ayuda a determinar específicamente el por qué hago lo que yo hago, el por qué estoy invirtiendo en estas poblaciones, el por qué realmente estoy intentando ayudar desde la organización a un grupo social, y por qué definitivamente esto nos va a determinar un norte como tal. En términos de las narrativas, tanto lo hemos venido trabajando con todos los entrenamientos que hemos tenido desde Gimnasio Creativo, es cómo contar lo que hago, pero en todos los entornos sociales. Es decir, yo quiero resaltar un poco algo que decía Luis Enrique y que decía Julián también en un momento determinado con la palabra inspirar. El inspirar no solo habla de inspirar directamente a una población, probablemente las poblaciones tienen sus propias inspiraciones y tienen sus propios objetivos. El tema tiene que ver con qué tanto estoy inspirando a mis equipos de trabajo y a mis equipos de comunicación. A mí me gustaría que empezáramos a hablar ya directamente sobre cuáles han sido las experiencias que ustedes han tenido dentro de sus equipos de comunicación. Los equipos de comunicación tienen claridad sobre los objetivos que tienen, todos van hacia el mismo lugar, hay un orden jerárquico, no hay un orden jerárquico, y me gustaría conocer un poco sus impresiones dentro de sus equipos de comunicación. Ninfa, ¿cómo funciona en tu organización estos equipos de comunicación? Gracias. Bueno, nuestro caso es en la Fundación Saldarriaga Concha, nuestro caso es un poquito particular en el sentido de que la fundación trabaja con un equipo externo, digamos que coordino yo. Eh, o sea, nosotros somos una agencia eh, que maneja las comunicaciones de la Fundación Saldarriaga Concha, pues con un equipo en el que hay sí una organización, unas jerarquías y unos roles, pues estamos periodistas, diseñadores, community manager, editor, para hacer toda la producción, digamos, de táctica, ¿sí? De la Fundación Saldarriaga. Sí se conocen los objetivos y, digamos, las líneas de trabajo, pero recientemente un poco hemos encontrado que pareciera que hablamos de diferentes formas en cuanto a la narrativa, por aquí, por allí, sí, o sea, en cada canal. Y es porque, pues, en el caso de la Saldarriaga Concha hay, digamos, 4 líneas de acción, dos poblaciones con las que se busca este cambio social que
frente a la inclusión de las personas con discapacidad, que es un grupo, y las personas mayores, que es el otro grupo. Entonces, como que tenemos muchas aristas y pareciera, es lo que hemos encontrado, que hablamos, que hablamos mucho, pero hablamos sin la claridad exactamente de lo que hacemos. Entonces, las personas con discapacidad piensan que la fundación es una organización para, digamos, para atender sus necesidades, temas de donativos, de no sé qué, y la Saldarriaga es una fundación de segundo piso, que no tiene contacto directo con las comunidades, sino que tiene unas audiencias que son un poco más especializadas, como las entidades, los gobiernos, otras organizaciones, empresas privadas incluso, porque como se busca la inclusión de estas personas productiva y socialmente, pues también trabajamos con empresas y demás. Entonces tenemos ahí una gran dificultad para transmitir a todos los grupos, como tú mencionabas, exactamente lo que nosotros hacemos y el por qué y para quién. Es decir, Entonces, a pesar de que que tenemos una gran claridad de cuáles son las líneas de trabajo, cuáles son nuestros pilares, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro propósito superior, pareciera, por lo que encontramos entre las audiencias, que no es claro qué es lo que y, nosotros hacemos. eso es una Esa narrativa problemática, claro, inspiradora y todo eso. es una problemática muy de adentro, ¿no? Muy interna en la cual hay una ruptura entre la comunicación de lo que ustedes quieren, de lo que proyectan y de lo que quieren lograr directamente con la comunicación hacia los grupos objetivos que tienen, hacia las audiencias que tienen. Yo creo que la primera ruptura que puede existir es al tener una agencia externa. Si no tienen un buen proceso de brief, es decir, un buen proceso de comunicación específica donde ustedes tengan claridad sobre todo lo que ustedes requieren y exista una pedagogía en torno a la comunicación que ustedes quieren llevar, probablemente existe la primera ruptura porque los objetivos van a empezar a generarse a partir de lo que ellos creen y vuelvo a insistir sobre algo con lo que inicié. Hablar de comunicación en el sector social no es lo mismo que hablar en el comunicación a nivel corporativo. Las agencias de comunicación, las agencias publicitarias, las agencias digitales, muchas veces se dejan llevar es más por la tendencia, por, no sé, una red, por pegársele a algo y no hay nada peor que no exista una comunicación que sea muy clara y evidente de parte de ustedes. Voy a poner el ejemplo más claro para que me entiendan, ¿vale? A nivel de comunicación corporativa, ¿qué opinan ustedes de este caso? El rainbow washing, ¿lo han escuchado? Se celebra el Día del Orgullo Gay a nivel mundial o la Semana del Orgullo Gay a nivel mundial. Y todas las marcas por tendencia, ¿qué es lo primero que hacen? Poner la bandera Pegarse. de la comunidad en su logo. ¿Qué opinan de eso? Quiero escucharlos. Marisol, ¿tú qué opinas de eso? Ay, listo. Pues lo que hemos estado viendo a lo largo de algunos cursos y pláticas con, pues, con algunos expertos es no deberíamos de estarlo compartiendo si realmente no estamos comprometidos con la causa. O sea, si realmente desde adentro no va a haber una, ni para dialogar sobre el tema, ni vamos a estar abiertos a lo mejor hasta contratar el hecho de ayudar a organizaciones civiles que estén dentro del tema, la verdad nos estamos subiendo al tren pues del mame sin estar dentro. No tiene lógica. Claro, no tiene lógica. No tiene ninguna lógica, estoy de acuerdo contigo. Pero no tiene lógica, ¿por qué, Gabriela? Yo no estoy completamente de acuerdo. Yo creo que está mal hacerlo si tienes prácticas como en contra de. Digamos, si no tienes a lo mejor como estrategias específicas desarrolladas para ese tema, de todas formas, sumarte a subir la difusión del tema, a por lo menos decir, bueno, lo apoyo, estoy de acuerdo, no estoy en contra. O sea, como que creo que de todas formas ya es un paso. Y creo que si nos hubiéramos, o sea, creo que ha tenido como mucho posicionamiento el tema en el mundo, gracias a que muchas personas se han sumado, aunque no necesariamente activamente estén participando o generando estrategias específicas. Obviamente hay algunos que sí, me parecería incorrecto
Si sí tienes políticas contrarias y pones eso en tu logo, pues eso sí, o sea, eso por supuesto que está mal, ¿no? O sea, o sea, pero si no tienes nada y de todas formas estás como ayudando a subir, a darle visibilidad al tema, a generar conciencia, no me parece necesariamente negativo, porque creo que así es como se ha posicionado, al nivel que se ha posicionado, muy por arriba de muchos otros temas que quizá llevan más tiempo en las agendas y que tienen mucho más trabajo y que están menos posicionados socialmente. En eso estamos totalmente de acuerdo y el planteamiento del problema, Gabriela, es subirse a la tendencia sin tener realmente un comportamiento acorde a la tendencia. Es decir, si yo no tengo buenas prácticas con la comunidad, ¿para qué me voy a subir? ¿Sí? Es más una tendencia y un oportunismo. Si yo realmente lo estoy haciendo porque creo, porque puedo aportar, porque ayuda también a mi marca y porque tengo visibilidad, pero estoy respetando, digámoslo, que las reglas y estoy de acuerdo con ciertas prácticas en torno a la comunidad, es otra cosa diferente. Estoy de acuerdo contigo porque definitivamente la problemática es cómo yo me subo a una tendencia. ¿Sí? Ese es el punto real. No va a subir simplemente por el hecho de estar así no esté acorde a las necesidades propias de lo que mi organización necesita o simplemente me subo porque entiendo que puedo aportar y me pueden aportar. Hay cosas que son diferentes y ahí es donde viene el planteamiento estratégico. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que no me sirve? ¿Con qué estoy estructurado a nivel social y qué tipo de comunicación me puede aportar y yo le puedo aportar? Porque eso tiene que ir de lado y lado. Julián, tienes el micrófono apagado, Julián. Perdón, ahí estoy. Yo me quiero volver un poquito a cuando hablábamos de estrategia y táctica pues al ser la estrategia una ruta de navegación, pues lo que uno eh, debería hacer es ver si el hecho de poner el logo y de sumarse a la tendencia, pues le está aportando a mi objetivo estratégico o no. Y eso va a responder, o en una buena estrategia de comunicación debería responder a lo que mencionaba Gabriel hace unos segundos, de si evidentemente yo estoy alineado o estoy a favor de todo lo que tenga que ver con los derechos LGBTIQ+, y ahí sí hacerlo, porque si no se me puede convertir en un riesgo. Entonces, si yo tengo alguna práctica, así sea mínima, de discriminación hacia la comunidad, inmediatamente al yo poner el logo va a saltar a alguien que me va a generar un ruido, me va a generar eh, algún comentario negativo e incluso pues llevarme a, ¿por qué no?, a una crisis. Entonces yo creo que pues no está ni bien ni mal, sino simplemente es pues uno analizar muy bien. Voy a contar un caso personal, pues no personal, sino de la organización para la que trabajo, de la Fundación Barco. Nuestra agencia digital nos llamó y nos dijo, empezó esto, cambiamos el logo. Y yo les dije, no, pero esperen un segundo, porque es que si bien nuestros programas todos, o no todos, sino los que necesitan, tienen un enfoque de género y hay todo un tema de respeto, no tenemos una acción concreta que evidentemente respalde a la comunidad LGBTIQ o un programa. Entonces yo les decía, pues no nos sumemos por sumarnos, sino miremos pues detrás cuál es nuestro discurso. ¿Tenemos una política clara? Pues evidentemente hay una política de no discriminación, pero más allá de eso no tenemos nada más que respalde ese discurso. Entonces, pues dijimos, pues les dije, bueno, si esto no tiene un respaldo real o algo detrás, no caigamos en el rainbow washing. No se los dije con estas palabras porque no tenía ni idea de que el concepto existía. Y me parece chévere que ya haya toda una discusión sobre pues que exista el concepto, me imagino que ya es porque hay toda una discusión detrás de este tema. Pero sí creo que pues todo lo que uno comunique pues debe tener un sustento, y si no hay algo lo suficientemente sólido, se puede convertir en un riesgo en algún momento para la organización desde el punto de vista de comunicaciones. Es decir, esta decisión la tendríamos que tomar desde un planteamiento estratégico y no una decisión de subirnos por subirnos. Más o menos
fue lo que ustedes tomaron en la fundación y me parece buenísimo que lo hayan tomado desde esta perspectiva, porque ahí es donde volvemos a enfocarnos, como dice Julián, estrategia y táctica, ¿sí? Me sirve en términos estratégicos, hagámoslo. Si realmente tengo una función y un valor, hagámoslo. Cuando pongo este ejemplo, lo pongo porque directamente es evidente que no pasa con muchas de las empresas que hoy en día se suman directamente a esta tendencia, a nivel corporativo, ojo, a nivel corporativo. Y si lo vemos en otros escenarios, pues también pasa. Antes de darle la palabra a Jimena, a Ricardo y a Ninfa, les pongo el ejemplo que ha sido tendencia en Colombia esta semana. No sé si lo han visto, los que son de otros países se los comento. En Colombia, en Bogotá específicamente, en una universidad, en la Universidad Javeriana, se suicidó una internista, una practicante de medicina, por la presión que existía directamente, la presión de profesores, las largas jornadas de trabajo, las largas jornadas que tenía que tener como internista. Y pues se armó todo un debate en torno a ello y ahí sí salieron muchas de las empresas a apoyar o muchas de las personas a apoyar, a decir que esas jornadas laborales eran excesivas y cuando se dieron cuenta, muchos de los que salen a apoyar, a decir, estamos en contra de las jornadas laborales excesivas, de la presión, son los que más presionan directamente a los trabajadores. Y el tema del acoso laboral, el tema de las largas jornadas laborales, no solo se da en la medicina, se dan muchos espacios laborales. Entonces, ¿cómo me puedo yo poner en evidencia en una tendencia cuando realmente no la practico o cuando realmente quisiera poder aportar a nivel significativo? Esos son también golpes de opinión que pueden ayudar a las fundaciones en términos de comunicación organizacional. Está bueno uno salir cuando tiene una lucha, salir directamente con esta lucha a comunicar, porque hace parte del escenario en el que estamos. Cierro el paréntesis, seguimos con Jimena. Hola, qué pena no poder encender la cámara. Estoy en este momento en un sitio con mucho ruido, entonces me avisan porfa si me escuchan bien. Te escuchamos. Gracias. Antes yo quisiera también devolverme cuando tú preguntabas de cómo es nuestro equipo de comunicaciones. Nosotros en la Fundación Caicedo González hemos identificado la importancia de la comunicación para comunicar lo que hacemos, lo que somos, nuestro propósito, no solo digamos a las comunidades con las que trabajamos, sino también a todos nuestros grupos de interés. Entonces, por ejemplo, desde la dirección ejecutiva, mm, al equipo de comunicaciones nos están involucrando en estas reuniones de estrategia de a dónde vamos a ingresar o cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a trabajar, porque desde ahí nosotros podemos entender cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y asimismo poder bajar este lenguaje que normalmente desde el sector social es bastante denso y técnico para poder comunicar y que haya una coherencia. Y con el segundo tema que estamos hablando de esto de las tendencias y de sumarnos, o bueno, de, que poníamos el ejemplo el día del Pride, creo que así se llama. Nosotros en la fundación tenemos como lema, si no me acerca la estrategia o si no es de la estrategia, pues no lo hagamos porque podemos perder el foco. Entonces, con esto es que nosotros también entramos. Ahí se te fue el audio, Jimena. Ok, Jimena, se te fue el audio, Con la pero estrategia nos van a alejar, o no van a sumar o simplemente nos van a alejar. Qué pena, ¿me casaron a escuchar? el último pedacito no. Si nos haces un pequeño resumen del último pedacito, te lo agradezco. En la Caicedo González tenemos un lema de, si me acerca la estrategia, hagámoslo, pero si no me acerca la estrategia o si no está dentro de la estrategia, no lo hagamos porque podemos perder el foco. Entonces, desde ahí empezamos a revisar a qué nos podemos sumar o a qué simplemente pues tenemos que hacer esas renuncias. Eso era. Claro, y eso también es estratégico. Saber qué temas puedo manejar y qué quiero manejar y qué van acorde a mi estrategia y cuáles no. Cuáles van acordes a nuestra narrativa y cuáles no. A mí me gusta un poco lo que dices, Jimena, en torno a estar presentes
en términos de las decisiones ejecutivas y de cómo baja la información en términos de los objetivos y las estrategias, estar presentes. A mí lo que me queda un poco difícil de digerir a veces es que cuando hay exceso de comunicación también puede ser perjudicial, porque el término de estar en una reunionitis constante quita tiempo para las decisiones estratégicas a nivel de comunicación que se deben estar adaptando y deben ser a punto según las necesidades que existan en términos de comunicación. Entonces, eso me parece bien interesante. Ahorita volvemos sobre el tema. Ricardo. Oye, pues a ver, algo muy rápido. Yo quisiera mover tantito como ese planteamiento que hacías Ujú. y aprovechar para hacer notar otra cosa. O sea, ahorita todas las reflexiones que hicieron tienen que ver con a mí qué me conviene, yo qué quiero hacer, esta última es muy, qué me abona a mí, ¿no? Pero cuando estás hablando, y esto es como debe ocurrir siempre en las organizaciones sociales o incluso en las empresas cuando tienen una contraparte social o un proyecto social, pues es de ocuparte del otro, ¿no? Entonces, esta parte de si conviene o no, o sea, ¿qué tanto nos aporta subirnos o modificar el logo para apoyar el mes del orgullo gay y todo el nombre completo de la comunidad con todas sus etiquetas? Y lo hacemos pensando en nuestro beneficio. Y yo no he escuchado ahorita que alguien diga, o que alguien le vaya a preguntar y decirle, oye, a ti como movimiento, como causa, ¿te sirve que yo haga esto? ¿No? O sea, porque eso es otra cosa que tendríamos que pensar. O sea, y también esto de si aportamos o no nosotros, pues tampoco puede ser solamente desde nuestra perspectiva, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo estaba el otro día, yo estuve el día que fue el desfile acá en Ciudad de México, andaba en el centro con mi hija, de repente, y marchamos 3 cuadras, por cierto, pero luego estaba platicando, porque es muy activista en muchas cosas, de qué tanto a estos movimientos les sirve la corporativización de cualquier cosa, ¿no? O sea, cuando tu causa de repente ya está en todos lados, eso le abona o le resta a tu causa, ¿no? Y va a poner como un ejemplo que va a sonar exagerado o absurdo, ¿no? Pero imagínate que tú organizas el Día Mundial del Punk. Y el punk como movimiento nihilista, ¿no? Que pretende más bien casi la destrucción de la sociedad. Y de repente todas las empresas y los gobiernos del mundo dicen, todos estamos contigo, Día Mundial del Punk. Eso es lo peor que le podría pasar al Día Mundial del Punk, ¿estás de acuerdo? Y a su movimiento. O imagínate que los balleneros japoneses anuncian que, por supuesto, y ponen un logo en los barcos, ¿no? El día de la protección de las ballenas o algo así, ¿no? Entonces creo que también hay que tener, o sea, cuidado con eso. Y la reflexión de fondo es que no hagamos esas cosas sin irle a preguntar al otro si le sirven, ¿no? Y es pues como querer aportar al bien de cualquier persona. O sea, si nosotros decidimos por nuestros hijos o por nuestros padres, por tu pareja, por quien tú quieras, sobre su bienestar sin consultarle si realmente eso le hace sentido o le hace bien, sea lo que esa persona, movimiento, institución considere su bien, pues me parece que no es una forma como correcta de proceder, ¿no? Y entonces creo que en este tipo de planteamientos es algo que deberíamos hacer. O sea, si no podemos ir literalmente a preguntarle al otro, pues sí ponernos empáticamente como en su lugar y pensar, si yo estuviera del otro lado, ¿de veras quisiera que esta compañía o esta organización eh, ponga ahí, me muestre su solidaridad, ponga un logo? Y bueno, ahí lo dejo nomás como para moverlo un poquito de perspectiva. Ricardo, a mí me parece fabulosa la reflexión, porque tú estás hablando de algo que es lo llamaste la corporativización de un evento o de un día o de una conmemoración. Yo creo que tampoco nos podemos alejar de que vivimos en un sistema donde el consumo regula todas las decisiones que tenemos, lo mismo que la economía, y eso implica que muchas de estas celebraciones o muchos de estos escenarios dependen un montón precisamente de la unión de estas corporaciones a estos días. El Día del Orgullo, el Día del Pride a nivel mundial, cuando sale, yo tuve la posibilidad de estar en el desfile en Madrid en el 2017, cuando se celebró el Día Mundial allá. Hice un seguimiento de las marcas y muchas de las cosas que se hacen dependen de las marcas, ¿sí?
El tema es cuáles son las marcas y cuáles les sirven a ellas o cuáles representan precisamente los valores que están allí. Pero estamos allí. Ahora pongámoslo en el ejemplo que nos pone Ricardo, que me encantó. El tema del punk. El Día Mundial del Punk. Y nosotros hablamos del punk, el punk antisistema, el punk industrial, el punk, cualquiera de los escenarios del punk que son antisistema, ¿no? Esto es algo muy sencillo. Pero si nos ponemos a ver, una de las bandas de punk más importantes del mundo, The Ramones, son los que más venden discos y son los que más han generado de alguna manera presupuestos enormes precisamente en torno en este sistema en el que están. ¿Será que no le conviene o tendría que preguntarles o esa conveniencia que estoy ahí? La discusión que abre Ricardo es una discusión que puede generarnos muchos elementos significativos y nos duraríamos horas eternas hacerlo. Pero me gusta mucho el tema. Les da de Hola, definir. ¿Me escuchan? ¿Sí? ya, ya. Ok. Como organización tengo la capacidad de definir si esto le conviene a otros o no, o si me conviene a mí o no. Creo que es una buena reflexión que hace Ricardo, que también la pongo sobre el escenario. Vamos a darle la palabra a Ninfa y después a Sofía. Gracias. Solo quiero hacer como, ¿qué pasa cuando la organización, en el caso de nosotros, por ejemplo, es absolutamente recelosa de lo que se habla y lo que no? O sea, jamás pegarse pues a una tendencia porque no tiene nada que ver, incluso dentro de las mismas celebraciones y conmemoraciones que son parte, se eligen unas y otras no, porque no están acordes con el trabajo que hace la fundación, o sea, las líneas de acción. O sea, es también un poco, mejor dicho, es mejor un dicho que tenemos acá que es como bueno culantro, pero no tanto, es ese recelo sobre lo que hacemos y de lo que hablamos. ¿Llega en algún momento a ser excesivo o es mejor pecar por ese recelo de lo que hablamos y de que no entramos en tendencias y no entramos en ese tipo de cosas? Porque nos limitamos a nuestro accionar. Es mejor de todas formas eso, ¿Ustedes qué ¿sí? creen? ¿Ustedes qué creen? Yo les abro aquí los micrófonos sin pedir la palabra, el que quiera decir opine, porque esto que Ninfa nos propone acá es bien interesante a nivel de comunicación organizacional, ¿sí? ¿Qué conversaciones debería yo asumir o a qué le tengo miedo de asumir? Hay algunas organizaciones y corporaciones que tienen claridad sobre cuáles son los límites de comunicación que se deben tener y hay otras que se meten en cualquier conversación. Como organización, deben existir algunos parámetros para saber qué conversaciones elegir o no, o podría tener la capacidad de conversar de cualquier tema, porque si soy una organización social, las organizaciones sociales son inherentes a todos los temas que tenemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se les ocurre? Pueden abrir el micrófono. Ya sabemos que después de Ninfa va Sofía, pero este momento creo que es importante. Las conversaciones que deben asumir las organizaciones, ¿cómo las ven? ¿Debemos asumir todas? ¿Debemos saber qué conversaciones asumir? Ricardo, ¿qué opinas? Yo creo que yo coincido mucho con Ricardo en la parte que creo que muchas veces bajo la bandera de organizaciones sociales de que tenemos buenas intenciones, cometemos muchos errores, ¿no? Como que asumimos de, claro, como mi objetivo es bueno, entonces mi intervención va a ser buena y eso creo que es de los errores más frecuentes que cometemos, como que no que tu intención sea buena quiere decir que lo que hagas va a ser, va a tener un resultado positivo ni va a ser bueno y hay que saber cómo hacerlo. No, no, aquí sí la intención es lo que cuenta y me parece una reflexión súper importante para todos, ¿no? Y cada quien desde sus trincheras, pero muy importante. Si no sabes cómo hacerlo y si no tienes la certeza, es mejor que no hagas nada a que con tu buena intención intervengas y que termines causando un daño más grande.
Gabriela, ¿tú crees que las organizaciones deberían contar con un tono de comunicación para enfrentar cualquier conversación que surja? No, no, creo que hay algunas en las que no se deben, a las que no se deben de sumar. Creo que hay ciertos, o sea, creo que a ver, eso es más como de manejo de crisis de comunicación. Y creo que para un manejo de crisis lo que vale la pena mucho es primero prevenir, o sea, tener mapeado qué es lo que puede surgir o no para saber cuándo sucede, cómo te corresponde actuar. Y entonces, en qué te subes, en qué no te subes, cuándo contestas, cuándo no contestas, cuándo contestas, qué contestas, quién contesta y en dónde contestas, ¿no? Cuando tienes que expresar algo y cuando no tienes que expresar. Y la mejor manera de hacerlo es como prevenir, tener medidos desde antes cuáles son los posibles escenarios para que cuando suceda la crisis tengas como ya un camino de cómo actuar. Obviamente, pues las crisis no son crisis por algo, muchas veces puede haber cosas que no tenías planteadas, pero es importante tener, por ejemplo, como un grupo acordado previamente cuando hay una crisis, quiénes son quienes van a participar en esa decisión, a quiénes se va a consultar y que tengan capacidad de tomar una decisión, porque también en las crisis es muy importante el tiempo de respuesta. Entonces, si por estar pensando y porque estás esperando que te autoricen o que le pregunten a alguien más pasa el tiempo, pues puedes hacerlo peor, ¿no? Entonces, no creo que tengamos que subir a todas las conversaciones ni que tengamos que sumar todas. Sí creo que tenemos que tener planeado de antemano a cuáles sí y a cuáles no. Claro, y eso directamente es como una especie de espectro sobre el cual las organizaciones deben establecer unos parámetros de comunicación y estamos totalmente de acuerdo. Exacto. Hago otra pregunta que Yo surge nada de... más, por alusión, perdón. Y Dale, dale, dale. y como hacer, nada más como siguiendo con la idea de Gaby, que coincidimos en eso. O sea, efectivamente no te subas al ring cuando no te toca a ti subirte, pero lo otro es que además eso hace que tú ocupes espacios que no deberías ocupar, ¿no? Y entonces creo que como por el tipo de organizaciones que somos, que muchas somos segundo piso y a su vez estamos relacionados con otras instituciones, creo que ahí lo correcto es que cuando a ti llegan y te preguntan, no, oye, ¿qué opina el CEMEFI sobre, ¿no?, la cuestión del medio ambiente, el calentamiento global? O sea, si tú no eres el experto, no es realmente tu tema y eso, o sea, pues no lo tomas para ti, y eso, bueno, al no hacerlo, no bloqueas a otros y más bien en vez de eso, creo que tú puedes canalizar siempre la discusión o algo cuando tienes el conocimiento o la relación con quien realmente es el experto, con quien realmente tiene el compromiso, los datos, lo que sea, ¿no? Ya sea ante medios o ante una consulta del gobierno, cualquier cosa. Creo que esa parte es importante porque alguien decía hace mucho que estas organizaciones estamos como estás como en el patio de la escuela y todas las pelotas de fútbol que pasan, quieres patearlas todas, ¿no? O sea, pues cada quien en su partido y funciona mejor. Cada quien en su partido utilizando los medios que ha decidido utilizar estratégicamente de la manera que se deben utilizar. Ustedes ya saben que cada medio tiene un fin y cada medio tiene unas formas de comunicación que debemos entender. Y esto también es un error que se da mucho y es pretender, por ejemplo, que, no sé, si se manejan redes sociales, se manejan de una manera sabiendo que cada red tiene también una forma de comunicación. Si se manejan medios masivos, qué voceros de la organización son los que están autorizados también para hablar ciertos temas, que es importante cómo se manejan los medios de comunicación y las relaciones públicas y cómo salgo en esos momentos de crisis que son importantes para salir. Es decir, qué voz autorizada y como dice Gabriela, que eso me parece clave en momentos de crisis, ¿quién es el que toma la decisión? Porque si no voy a terminar haciendo tiempo y voy a terminar dilatando algo que es una conversación que se debe dar en un momento particular. Sofía, En realidad es que hay tantos comentarios que he ido como aquí guardando debajo del tapete, pero solamente para sumar a la pregunta que hacías, a mí me evocó precisamente a un taller de vocería y en su momento creo que nos dicen que obviamente no nos podemos meter a discusiones en donde nosotros no tengamos conocimiento, porque no podemos ir pandito y al contrario creo que tendría un efecto adverso
salir a medios a no mostrar un resultado, una posición clara, coherente, que vaya alineada a nuestro propósito. Pero pues hay conversaciones difíciles que surgen de manera que pues que no se pueda prever. Y algo que nos decían en ese taller es como sin ser evasivos, y hace parte de esa apropiación de narrativa, cómo usted puede tomar una pregunta, y no quiero que se malentienda, pero sí puede resaltar un mensaje, una posición que usted sí sepa y en la que su organización sí tenga una incidencia y una posición clara. Entonces creo que también es no meternos en todas las conversaciones, pero en las conversaciones en que difíciles que terminemos envueltos, sí poder tener esa narrativa y poder darle ese giro al mensaje para no hacer una acción con daño. Súper, Sofía, hay algo que tú acabas de decir y es un tema contextual que me parece muy interesante y tiene que ver con el hecho de evitamos conversaciones en las que no debemos estar, y aquí vamos de acuerdo un poco con lo que dice Ricardo. No me tengo que subir al ring en todas las conversaciones o en todas las peleas, no las tengo que asumir, pero cuando se me sube por alguna razón particular, el contexto me llevó a subirme a esa conversación. Un periodista llegó a mi fundación a tener una opinión sobre esta conversación. Debo saber específicamente cómo funcionaría mi relato en torno a esa conversación. Es decir, la narrativa que yo tengo, si la tengo clara y es evidente, si yo tengo un storytelling totalmente estructurado, puedo agarrarme de muchos de los elementos que están allí, ¿sí? Y en términos de storytelling hablamos de palabras claves, de conceptos específicos, de narrativas claras y propias que las puedo de alguna manera adaptar para que el mensaje sea coherente. Y aquí hay algo que también es particular, y esto en términos de comunicación en el sector social pasa mucho. Cuando trabajamos con comunidades, nosotros tenemos formas de pensar y tenemos ideologías y tenemos ideas y pensamientos claros sobre algo, sobre situaciones específicas, sobre el gobierno, sobre la política, sobre algo. Y hay que diferenciar específicamente lo que yo pienso de lo que puede pensar la organización. Y eso también se tiene que organizar desde los equipos de comunicación. Yo tengo la libertad como persona de opinar o de pensar, estar a favor o en contra de alguna postura de gobierno, de alguna postura de la comunidad, de alguna postura específica a nivel mundial, pero la organización, ¿qué es lo que debe comunicar? Y Sofía habla de algo particular: ¿cuáles son los voceros específicamente autorizados para hablar de ciertos temas y cómo la organización los va a asumir? Creo que sumergirnos un poco en la responsabilidad que tienen ustedes como comunicadores dentro de sus organizaciones es un poco también desprenderse del tema personal para entender que hacen parte de una organización. Quiero que adentremos un poco la conversación en términos de cuáles son para ustedes como organizaciones, como departamentos de comunicación, cuáles son los problemas comunes que ustedes encuentran en sus equipos de comunicación que les dificultan su labor como comunicadores. ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir? Sofía. Ahí va dirigido mi segundo comentario, porque en el caso de la Fundación Alpina, se juntan dos cosas o dos elementos, situaciones que ya se mencionaron. Uno, es un equipo reducido. Yo soy el equipo, básicamente, una persona. Y No solo tenemos es un equipo reducido, es un equipo yo me presento, soy el equipo de comunicaciones. Y sí contamos con una consultora, pero a diferencia de Ninfa, la consultora tiene un alcance limitado, en cuestiones más técnicas operativas como diseño, edición de video, pero también, por supuesto, no están involucrados en la variedad de temas y en la gestión del día a día, porque no debería ser así. Entonces, por supuesto, la capacidad es un problema, pero la capacidad de acción del día a día, pero también ocurre la situación de que las comunicaciones o la comunicación en distintos ámbitos de la organización es clave, y de cara al nuevo quinquenio y de una planeación es como, claro, comunicación debe estar incluida en muchos más ámbitos, y
prácticamente en todo, en proyectos, pero también en alianzas, pero también en relación con sector público y se vuelve como un vaivén, ¿no? Qué chévere que se entienda el poder y con la importancia de las comunicaciones, pero también cómo no nos quedamos en lo técnico, en lo operativo, en la presentación, en los mensajes, que no es que esté mal, pero a veces sí te dificulta poder poner en marcha lo estratégico y ya cuando haces un balance es como cuánto tiempo le estoy dedicando a lo pequeño, por decirlo así, a lo operativo, que me está robando para llegar a esas estrategias o a esos resultados que yo me propuse a principio de año, o bueno, en los momentos de planeación de cada organización. Ese es como el principal reto de cara a este momento. Sofía, ¿el operativo te roba mucho tiempo en términos de comunicación? Tú siendo la única persona del equipo, ¿sientes que el operativo te está quitando demasiado tiempo? En realidad sí, porque también va de la mano como de el equipo base, por decirlo de alguna manera, pero también el apoyo que uno debe tener en los proyectos y cómo desde comunicaciones tenemos que ser esos guardianes de marca, de revisión de elementos de visibilidad, presentaciones, etcétera. O sea, en realidad es todo. Ok, ok. Luis Enrique, ¿a ti cómo te va con el tema del equipo de comunicación y qué problemas puedes encontrar allí? Y bueno, aquí estamos casi la mayoría del equipo de FECHAC. Yo soy ejecutivo de comunicación, al igual que Emilia, y está nuestra diseñadora estatal Marisol, y Elisma forma parte del practicante diseñador. Y nos hacen falta 3 personas más, que nuestra coordinadora y una persona de transparencia y otro ejecutivo de comunicación. Entonces, básicamente podemos decir que somos un buen equipo. Aquí lo que yo puedo observar es que también nos supera mucho la capacidad operativa. Para darles un poco de contexto, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, FECHAC, trabaja en todo el estado de Chihuahua, acá en México. Entonces son 9 regiones las que el equipo de comunicación trabaja para poder realizar todos los materiales, discursos, boletines de prensa, redes sociales. Entonces, que además también tenemos algunos proveedores que nos ayudan con la creación de contenido y de video y diseño. Creo que aún teniendo todo eso nos sobrepasa la operación y hay veces que pues nos saturamos muchísimo con trabajo de todas las regiones. Creo que ese es lo que nos duele a nosotros, esa parte. ¿Qué crees que les hace falta para tener un equipo de comunicación mucho más eficiente, Luis? Creo que debemos de trabajar mucho en la estrategia. Creo que eso nos ayudaría bastante para poder determinar qué tácticas debemos utilizar y descartar a lo mejor ciertas cosas que estamos realizando y que no nos están dando los resultados deseados. Creo que es algo que debemos de trabajar, generar una estrategia más sólida para poder lograr nuestros objetivos. Ok. Eh, Ahora quiero hacerles una pregunta porque esto ya para entrar al final de la discusión en términos de comunicación. ¿Cómo ven ustedes el tema de las tecnologías emergentes o la inteligencia artificial en torno a su trabajo como comunicadores en el sector social? ¿Qué opinan de esto? Emilia. Hola. Bueno, yo también soy de comunicación de acá de FECHAC. Justamente nosotros hemos traído un poquito ese el tema sobre la mesa. Eh, Justo también como decías, digo, la inteligencia artificial para nosotros sí es tomarlo como una herramienta de trabajo, pero más que nada con responsabilidad y ética, porque digamos en el tema de los boletines de prensa, podríamos nosotros pedirle directamente a la inteligencia que lo hiciera, pero al final del día la máquina no tendría como el criterio o la pregunta detonante. Entonces creo que sí es tenemos la parte de responsabilidad de nosotros como personas el decir, ok, la herramienta la puedo utilizar para mi día a día, pero al final del día es igual notificar que se utilizó la misma herramienta y hacerlo con ética y con responsabilidad.
Es muy bueno lo que acabas de decir, porque las inteligencias artificiales al final de todo funcionan es en temas de no hacerle el trabajo a uno, sino uno saber preguntar y uno saber utilizar la herramienta, ¿sí? Saber hacer el prompt específico para que me ayude como herramienta, no para que me resuelva todo. Y ahí hay una gran diferenciación en absolutamente todo. Yo creo que los equipos de comunicación hoy en día deben vincular las inteligencias artificiales en su hacer en temas muy específicos, ¿sí? Las inteligencias artificiales, si uno les da el prompt, ¿qué es? Créanme que les va a ayudar un montón. Elisma, Bueno, algo con ese temilla también es de que de una pequeña investigación que hice es de que pues sí, la inteligencia, algo que la diferencia de la inteligencia artificial y de nosotros es de que pues, nosotros somos el cerebro y pues sí, la inteligencia artificial es como nuestra, pues sí, mano derecha, vaya. Y creo sería así como un pequeño círculo constantemente, un recorrido, por así decirlo, de que, ok, si bueno, por ejemplo, nosotros los humanos, oye, de que no podemos solucionar, no, sí, no podemos funcionar sin la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no puede funcionar sin nosotros, básicamente. Y algo que quería retomar con el punto anterior sobre que es como que lo que nos falla, por así decirlo, de comunicación, es que no sabía cómo levantar la mano, es de que creo tener como un pequeño equilibrio de, ¿cómo se podría decir? Pues sí, un pequeño equilibrio de que le guste al equipo, pero también que le guste a la persona externa, porque pues es algo que con lo que he tenido aquí en FECHAC, de las experiencias, y es como que, ok, pues sí, a mi equipo le gusta, pero pues también que le guste pues a la otra persona, la gente o el público. Y creo sí es un pequeño reto y pues, pero otra vez retomando todavía el anterior punto, es de que pues sí, ante todo es cuidar la imagen de la fundación o de la organización sobre pues temas, ¿cómo se podría decir? Pues de los temas fuertes, vaya, o bueno, mm, las polémicas, vaya. Y ok, ya. Elisma, muchas gracias. Tocaste varios temas que Sí. quiero de alguna manera como retratar un poco acá y Ujú. es, eh, ¿ustedes creen que hay mucha distancia entre el gusto que puede tener un equipo de comunicaciones respecto a una pieza, a un contenido, a un boletín, a cualquier comunicación respecto a lo que reciben las personas que son la audiencia real? ¿Hay mucha distancia entre uno y otro? Porque tú acabas de tocar un tema, Lisma, y es, oiga, no, nos gusta el equipo, pero cuando llega afuera puede que no le guste. ¿Cómo reducimos esa eficacia de la comunicación? ¿Cómo reducimos esa gran distancia que existe? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo la ven? Justamente también hace un par de meses platicábamos este tema creo que por ahí lo había comentado también Ninfa, que a veces nosotros hablamos de una forma en diferentes plataformas. Entonces lo que hemos tratado es como de crear una identidad en cuanto a también el tema de diseño, el tema de redacción, temas de difusión para tratar de crear como esta línea de diseño, línea de imagen, que al final del día pues nos represente, porque digo, puedo estarte hablando de flores y colores en Instagram y puedo estarte hablando de, no sé, de educación en Facebook. Entonces, como mantener una misma línea de comunicación, contenidos, temas, y visualmente también. Entonces creo que también nos ayuda mucho al saber si a tu público le gusta un cierto tipo de imagen visual, pues mantenerlas, a lo mejor sí jugar un poco, pero mantenerla para no estarle rompiendo tanto lo visual en diferentes contenidos, en diferentes plataformas. O sea, que en uno te hable muy neón y en otro te hable neutro. Entonces, como mantener también los tonos de comunicación, de diálogo. Creo que eso es algo que nos ha ayudado y es en lo que hemos estado trabajando. Esto que en términos de organización y en términos de identidad,
Hay una herramienta muy buena que les puede ayudar que tiene que ver con la identidad de marca como tal, que es la creación de un buyer persona, que les permita hacer un nexo directamente entre lo que es la personalidad de marca y la audiencia a la que ustedes se van a dirigir, porque es lograr específicamente tener una conversación en los mismos códigos, en los mismos lenguajes, en las mismas estéticas, en las mismas temáticas que les permitan un acercamiento y que les permitan directamente una identificación y, ¿por qué no?, una pertenencia de su propia marca. Cuando la audiencia dice, me está hablando el mismo idioma, sabe cómo yo hablo, sabe cómo yo siento, sabe que tengo, directamente puedo de alguna manera generar una pertenencia. Pertenezco directamente a la audiencia en la que estoy y eso les va a facilitar esos elementos de comunicación, esos tonos de comunicación y esas decisiones estratégicas a la hora de comunicar de una manera más asertiva con las personas a las que se van a dirigir. Suele pasar mucho esto que nos comenta precisamente el ISMA y es, oiga, me pareció bonito el equipo de comunicación. Ajá, y cuando sale a las personas sí le estamos comunicando de manera efectiva. Creo que es un tema importante de esa pregnancia que puedo tener y esa cercanía que puedo tener directamente con nuestros grupos objetivos. Entonces, yo creo que si entienden el concepto de Bayer persona como una definición de características específicas de personalidad, de identidad, de gustos, de preferencias, y soy capaz de personificar mi audiencia, ténganlo por seguro que la comunicación va a ser mucho más estructurada. Otra herramienta que les puede servir, esto viene desde la psicología, son los arquetipos junguianos. Cuando yo establezco arquetipos, que es precisamente imaginar el tipo de características que puede tener la audiencia a la cual me voy a dirigir, y cuando hablo de audiencias, no solo hablo de las audiencias externas, que pueden ser las poblaciones de impacto que yo tengo, los grupos de interés que tengo, o las otras organizaciones que puedo impactar, también hablo de públicos internos. Cómo me estoy comunicando directamente con mis equipos de comunicación, con los otros equipos dentro de la organización para tener la información clara, precisa, evidente, correcta, concreta, eficaz, directa, que me permita cumplir con esos objetivos a largo plazo y con esos objetivos que de alguna manera me puedan ayudar precisamente en términos de la estrategia. Les hago una pregunta ya para finalizar. ¿Ustedes creen que requieren directamente alguna formación? ¿Sus equipos de comunicación requieren alguna formación en particular para que les ayude a cumplir sus objetivos? ¿Sienten que hay algo en lo que se deberían capacitar más en términos de la comunicación en el sector social? ¿Qué opinan ustedes? Ninfa, ¿cómo lo ves? El micrófono, gracias, sí. Pues bueno, quiero hacer como varias intervenciones. En el caso particular nuestro, en el caso particular, tenemos que tener una formación permanente, por ejemplo, en accesibilidad. Esto está tocando hoy en día, pues, a muchas otras organizaciones, pero en el caso particular nuestro es vital, porque aunque el público de nuestros canales, diferentes canales, no necesariamente es persona con discapacidad, es persona mayor, sí es parte de nuestro público. Entonces ahí tenemos que hacer y vemos que es una tendencia que le ocurre a muchas otras organizaciones e incluso privadas, no solamente sociales, pues es que es la especialidad en la que nosotros trabajamos, pero el Ninfa, tema de la te accesibilidad interrumpo un sí. segundo, te interrumpo un segundo, mil disculpas por esta interrupción, pero quiero que de alguna manera me aclares. ¿Qué entiendes tú por accesibilidad? ¿Accesibilidad en función de la persona en condición de Sí, discapacidad? ese tipo de accesibilidad en función de Ok. las personas mayores y las personas con discapacidad, porque todo lo que hacemos desde un documento, si hacemos una gran producción, digamos, técnica, los equipos técnicos, pero también una pieza en redes sociales, el portal, todo tiene que tener unos temas de accesibilidad y vemos, y lo traigo a colación acá porque para nosotros eso es una exigencia, ¿sí? Es algo Pero que tenemos que hacer, pero te lo voy a vemos contar como algo una ahí, tendencia. te voy a contar algo ahí, Ninfa, que va a apoyar totalmente esto que estás contando. Por acá, por mi casa, están haciendo una construcción de las aceras, demuelen la acera y la vuelven a hacer, ¿no? Y justo donde yo estoy, hicieron muy cercano a una avenida,
rompieron la acera, pero solo un pedazo de la acera. Y en ese pedazo de la acera construyeron un paradero de autobús. Y en ese paradero de autobús colocaron un logo del símbolo de accesibilidad de discapacidad, que es azul con una silla de ruedas. Pusieron dos rampas que son absolutamente absurdas, porque ninguna persona sola en silla de ruedas puede ir, pero además el resto de la acera la dejaron destapada. Para que una persona con discapacidad llegara ahí, tendría que hacer como una especie de cross, de country hill para poder llegar ahí y tendría que ir acompañado de algo. Pero eso lo hacen personas que no tienen ninguna formación para entender cuáles son las características específicas que se requieren para una persona en condición de discapacidad. El concepto de accesibilidad comprende que las personas que diseñan la accesibilidad en nuestras grandes ciudades no saben nada de accesibilidad y no se comunican con las personas para tener información que les permita solventar eso, ¿sí? ¿Cuántas Sí, aceras existen en nuestras ciudades que no tienen rampas o que no tienen rampas a nivel? Es decir, hacen una rampa y le ponen un andén pequeño para que la persona no pueda acceder o cualquier tipo de accesibilidad. Entonces, en ese sentido, yo pero en creo que, comunicación está, o sea, claro, va, imagínate, hay ya niveles de eso, de que hay documentos, por ejemplo, que ya no es suficiente con diseñarlo para que lo lea para una persona que no puede ver, que se lo lea, sino que tiene que ser testeado, que ya es un nivel sí. testeado, eso testeado por personas con discapacidad. Entonces, esa es una cosa en la que permanentemente nuestro equipo, volviendo un poco a la pregunta, tiene que estar actualizado, formándose y demás. Y quería agregar otra cosita que es como nuestro reto permanente, ¿sí? En formación, pues obviamente en todos los temas de comunicación, obviamente en todos los temas estratégicos y demás, pues el nivel estratégico, ¿no? Y quería agregar otra cosita de la pregunta anterior porque me parece que puede ser útil para las otras organizaciones sobre el tema de la IA. Y es que no necesariamente, o por lo menos no lo estamos viendo así en este momento, en este nivel en el que estamos, el tema de la IA lo estamos buscando para que nos haga una pieza o para que nos haga un boletín o para que nos haga un artículo que luego tengamos que revisar, sino que hay otros niveles de comunicación en el que podemos utilizar la IA y en el que estamos trabajando con prototipos y demás, y es para esta comunicación en las comunidades que nosotros generamos. Entonces tenemos la comunidad de maestros por la inclusión, la comunidad de jóvenes por la inclusión. Y son unas preguntas que son recurrentes, que además se repiten, pero además las hacen desde diferentes canales múltiples y eso que tienen que ver con la educación inclusiva, que tienen que ver con los temas que nosotros manejamos, donde se están haciendo prototipos en la IA para poder facilitar la gestión de esas comunidades, que eso tiene que ver con comunicación en el caso de la Sal de Riaga también, ¿no? Entonces, esas son otras utilidades que van más allá de la producción como tal de contenido y es de la interacción con estas comunidades con las que estamos hablando, en donde la IA sí resulta ser muy útil, muy eficiente y muy, ¿cómo se llama? Eh, Se puede alimentar y aprender y ayudar realmente en la comunicación. Solo quería compartir ese caso en el que solamente estamos trabajando en prototipos aún, ¿sí? Pero que creemos y pensamos que va a ser muy útil, ¿sí? Para la comunicación con esas comunidades y nos va a ayudar también a conocer y a saber más de la comunidad, porque hacerlo suelto cada día no nos permite sistematizar y realmente generar como ese conocimiento que necesitamos de la comunidad, de ese público. Totalmente de acuerdo, Ninfa, y es el tema de no satanizar como las herramientas que podemos tener a mano, sino darles un verdadero uso que sea poderoso para nuestras organizaciones y que nos permita de alguna manera incorporar nuevas formas de también en nuestro hacer. Entre más sea efectivo, más responde a una estrategia y más nos dé elementos de valor para precisamente alimentar esa estrategia, tiene toda la validez. Entonces, bueno, con esto, Andrés, Chaur, vamos a dar por cerrada nuestra linda charla del día de hoy. Creo que tocamos muchos temas y nos abre la mente frente a muchas cosas. Recuerden que a través de Red América
pueden contactarme a mí, a cualquiera de los expertos, para tener temas de consultorías, asesorías, capacitaciones particulares para sus organizaciones. Y bueno, les agradezco mucho este espacio. Sabemos que para muchos es la hora de almuerzo y la han dedicado y hemos conversado bastante bien. Así que bueno, de mi parte les agradezco el escucharme, el participar. Y bueno, Muchas Andrés, gracias. ya te doy el espacio para cerrar. Buenísimo, Andrés, mil gracias. Qué interesante cómo va surgiendo un tema y después cómo vamos conectando con otro. Y también qué bonito, realmente no nos cansamos de contar acá desde Reamérica que la experiencia de una organización como FECHAC, cómo se conecta con la experiencia de una organización de Colombia como Fundación Alpina, cómo una organización eh, como Saldarrea Concha se conecta con una organización como CEMEFI. Entonces, qué bonito que al final creo que todos estamos en el mismo barco, con los mismos retos, con una idea general de los retos que tenemos de cómo comunicamos el tema social, que creo que no hay fórmulas mágicas, ¿cierto, Andrés? No hay una receta que si tú haces 1 más 1 te va a dar 2 siempre, sino siempre es una experimentación, una inspiración constante, revisar muy bien equipos, revisar muy bien el tema de las estrategias, hacia dónde vamos, tener las cosas muy claras, la claridad, yo creo que también es un punto que estuvimos trabajando, tener esa claridad y la forma en cómo articulamos esa claridad también, que creemos que es importante y al final creemos que hay unos retos ya estructurales del quehacer del comunicador que muchas veces se nos inunda con una carga operativa, con unas cosas que son como muy del día a día, que al final nos inundan y no nos permiten tal vez replantearnos cada vez más y reflexionar hacia a dónde vamos. Pero bueno, para esto son estos espacios también y también creo que es bonito que se sientan ustedes tranquilos y a gustos de contar también sus propias experiencias, lo que sale bien, pero también lo que no está saliendo bien, cómo podemos aprender también de eso y cómo nos fortalecemos entre todos. Entonces, yo creo que con esto, Andrés, mil gracias. Si, como estabas diciendo al final, si requieren alguna asesoría mucho más personalizada, si quieren que toquemos alguno de los puntos que estábamos tratando desde Reamérica y a través de Gimnasio Creativo, lo podemos estar haciendo. Eso es un servicio que ustedes tienen por ser parte de la red. Ya miraríamos cómo sería, cómo nos organizamos, el tema de los horarios y demás, pero este es un servicio que ustedes tienen porque sus organizaciones hacen parte de Red América. Les vamos a estar compartiendo este video, vamos a estar compartiéndoles también algunos tips, algunos documentos que les puedan servir. Si no están en el grupo de WhatsApp, inscríbanse, les vamos a pasar también el link ahorita más tarde. Bueno, Nico ya se los pasó, pero se los pasamos por correo también para que lo tengan. Y listo, feliz almuerzo, qué gusto volver a verlos. Nos alegra de que haya sido muy productivo este diálogo. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Que tengan buena tarde. Chao, un Gracias. abrazo. Chao. Bye bye. Gracias. Gracias.